Muchachón. ¿Qué más? Bien, ok. 1, 2, 3. Listo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Señor, ¿qué ¿Qué hora hora es? es? Faltan 3 minutos. 3 minutos. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? 1, 2, 3, 4. Listo, Johnny. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la rueda de prensa de mercado laboral correspondiente al mes de septiembre del año 2017. Le agradecemos a nuestros compañeros de los medios de comunicación que realicen las preguntas y entrevistas una vez finalice la presentación de los resultados. Invitamos a nuestro director, el doctor Mauricio Perfetti del Corral, a presentar los resultados de mercado laboral del mes de septiembre del año 2017. Bueno, ¿si hay sonido o qué? Muy buenos días a todos y todas. Vamos a presentar hoy los resultados correspondientes al mes de septiembre de 2017 de mercado laboral. Vamos entonces a empezar por los resultados del total nacional para el mes de septiembre. La tasa de desempleo en el mes de septiembre de 2017 se situó en 9.2%. El año anterior se había situado en 8.5%. La tasa global de participación se mantuvo estable y hubo una variación negativa en la tasa de ocupación. ¿Qué podemos decir inicialmente? Y esto lo vamos a ver ahorita un poco más detenidamente sobre esta variación de 0.7 puntos porcentuales en la tasa de desempleo en este mes de septiembre. Lo primero que podemos decir es que se
se rompe la estacionalidad que ha tenido para los meses de septiembre el comportamiento de la tasa de desempleo de los últimos años. Lo segundo, este punto 7 de variación en la tasa de desempleo se explica fundamentalmente por el comportamiento en la tasa de desempleo en 3 ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. De este punto 7 que varía la tasa de desempleo en este mes con respecto al mismo mes del año anterior, punto 3 obedece a Bogotá, punto 2 a Cali y punto 1 a Medellín. De tal manera que esta combinación de este comportamiento en el empleo en estas 3 ciudades en particular determinan un cambio en esa tendencia que tenía la tasa de desempleo en estos últimos años para este mes de septiembre. En el trimestre, la tasa de desempleo se situó en 9.3 para el trimestre julio-septiembre. El año anterior, para este mismo trimestre, la tasa de desempleo se había situado en 9.1. Para el trimestre, similar al mes, se mantiene la tasa de participación y hay una leve variación negativa en la tasa de ocupación. Pese a esta variación, ¿sí?, positiva en la tasa de desempleo en este mes de septiembre, es importante tener en consideración varios aspectos. Uno primero es que en este mes de septiembre se completan 7 periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito, tal como ustedes observan en la gráfica. Que esto, dijéramos, es un primer elemento a tener en consideración frente a este resultado del mes de septiembre. Lo segundo entonces es lo que comentábamos hace un momento. En septiembre de 2017 la tasa de desempleo se ubicó en 9.2 y no mantiene esa estacionalidad característica de este mes, ¿sí?, de menor tasa de desempleo tal y como se observa en la gráfica. En el año 2012 y en este año 2017, digamos, se rompe esa estacionalidad de ser un periodo de que estacionalmente hay una menor tasa de desempleo. Eso, pese a esa variación en la tasa de desempleo en el mes de septiembre y pese a esa alteración en la estacionalidad propia del mes, tal y como se había venido observando en los septiembres de los últimos años, en este mes, ¿sí?, 111,000 personas más estaban ocupadas con respecto al mismo mes de septiembre del año anterior. Eso significa que el mercado laboral, ¿sí?, sigue generando empleo, sigue generándose ocupación a pesar de ese comportamiento. Y de hecho, este nivel de ocupación de este mes de septiembre
de 22.397.000 personas ocupadas, es el nivel de ocupados en términos absolutos más alto, ¿sí?, desde que hay cifras equivalentes, o sea, o comparables desde el año 2001. Entonces, este resultado también es importante tenerlo en cuenta, de que sigue generándose empleo, sigue habiendo dinámica de empleo, digamos, las personas que están entrando al mercado laboral son personas jóvenes que están, dijéramos, dejando la inactividad, y por eso, dijéramos, se da ese comportamiento final en la tasa de desempleo del mes de septiembre, que es una combinación entre la ocupación y esa mayor presión de personas jóvenes. Cuando uno descompone entonces por dominio geográfico ese comportamiento en la población ocupada, observamos entonces que en los centros poblados y rural disperso, seguido por otras cabeceras, es, dijéramos, donde más se generó ocupación en el mes de septiembre, ¿sí? Ustedes pueden ver que la variación de la población ocupada en los centros poblados y rural disperso en este mes fue de 1.8, en otras cabeceras de 1.3, en las otras 10 ciudades diferentes a las 10 ciudades principales y áreas metropolitanas fue 1.5, y lo que habíamos mencionado entonces en un comienzo, este fenómeno de crecimiento o variación negativa en la población ocupada en las 13 ciudades es lo que incide de manera determinante en la variación de la tasa de desempleo en este mes de septiembre, jalonado fundamentalmente, ¿sí?, como habíamos mencionado, por el comportamiento en Bogotá, en Cali y en Medellín. Ahora bien, es muy importante poder poner en perspectiva este resultado del mes de septiembre con respecto a la tasa de desempleo medido en 12 meses móviles. Esta es como una medida del desempleo de largo plazo. Entonces, frente a esa variación en la tasa de desempleo del mes de septiembre, ¿qué nos está diciendo la tasa de desempleo de los 12 meses móviles, ¿sí?, como representativo de lo que uno puede denominar desempleo de largo plazo? Entonces, lo que vemos es, primero, que se completan 49 periodos consecutivos con tasa de un dígito cuando se mira los 12 meses móviles, y que para este periodo octubre-septiembre esa tasa estaba en 9.3, cuando en el periodo equivalente móvil anterior habíamos tenido 9.2%. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque, dijéramos, es un poco para relativizar frente al comportamiento de largo plazo el resultado del mes de septiembre. Mercado laboral, 13 ciudades y áreas metropolitanas.
Para el mes de septiembre, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo se situó en 10.5. Para el mismo mes del año anterior, esta tasa había sido en 9.2%. Aquí observamos que hay una variación negativa en la participación e igualmente una variación más fuerte que en la tasa de participación, también a la baja en la tasa de ocupación. Este 1.3 puntos porcentuales de variación positiva en la tasa de desempleo en este mes de septiembre para las 13 ciudades y áreas metropolitanas se explica entonces 0.6 de este 1.3, 0.6 está explicado por Bogotá, 0.3 por Cali y 0.2 por la ciudad de Medellín. De tal manera que, digamos, este resultado de las 3 ciudades y áreas metropolitanas es el que está influyendo de manera determinante el comportamiento del desempleo en el mes de septiembre, y como vimos hace un momento, en todos los dominios geográficos, salvo el de 13 ciudades, ¿sí?, hubo una variación positiva en la población ocupada. Para el trimestre, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo se situó en 10.6 y se había situado en el mismo periodo del año anterior en 9.8%. Aquí para el trimestre tenemos una variación negativa menor que para el mes, para este mismo dominio, 13 ciudades y áreas metropolitanas, de la tasa de participación y similarmente también una reducción mayor que en una variación negativa mayor que en la tasa global de participación en esta tasa de ocupación para estas 13 ciudades. Por ciudades, entonces, 8 ciudades presentaron una variación negativa en la tasa de desempleo y 8 de las 23 ciudades presentaron tasas de desempleo de un dígito. Las ciudades con menor tasa de desempleo corresponden a Bucaramanga con 8.3, Sincelejo con 8.4 y Pereira con 8.6%. En el caso de Sincelejo, pues hay una reducción importante en la participación laboral, y en Pereira hay una variación positiva muy importante en la ocupación, asociada a una dinámica importante del sector manufacturero en esa ciudad. Las ciudades con mayor tasa de desempleo corresponden en este trimestre, julio-septiembre, a Cúcuta con 15.3%, Armenia con 13.9%, que se mantiene igual, y Quibdó con 13.5%, que tiene una reducción importante en esa tasa de desempleo. En Quibdó lo que viene sucediendo es un aumento en la tasa de ocupación importante. Esa variación en la tasa de ocupación es la que contribuye de manera fundamental a esta reducción en la tasa de desempleo en este trimestre, en relación con la ciudad de Cúcuta, hay, digamos, un comportamiento tanto de ocupación como de participación laboral. Ustedes siempre preguntan por la influencia del fenómeno de Venezuela en el mercado laboral en Cúcuta.
lo que venimos observando es que efectivamente, dijéramos, hay unos aumentos de las personas que en los últimos 12 meses vivían en Venezuela y que están ahora, dijéramos, participando, etcétera, en el mercado laboral de Cúcuta. Sin embargo, el efecto, a pesar de esa mayor población, el efecto en el mercado laboral sigue siendo muy pequeño, tanto en términos de participación como en términos de ocupados. Entonces es un fenómeno que no tiene una influencia fuerte en los resultados finales en el mercado laboral para este trimestre. Centros poblados y rural disperso. La tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso fue de 5.3%. El año anterior había sido de 5.6%, con una mayor participación laboral, como ustedes observan en la gráfica, e igualmente con una variación también positiva importante en la tasa de ocupación. ¿Qué podemos decir? Que esta es la tasa de desempleo más baja para los centros poblados y rural disperso desde que hay cifras comparables, o sea, desde el año 2001. Es decir, hay un comportamiento, sigue habiendo un comportamiento muy favorable, ¿sí?, en el mercado laboral en los centros poblados y rural disperso, y eso fue lo que vimos en la gráfica de variación en la población ocupada por dominio geográfico. En segundo lugar, en relación con la tasa global de participación, ocupación y desempleo de los centros poblados y rural disperso, podemos decir que esta tasa de 5.3%, que es la más baja comparable, desde que hay cifras comparables, está asociada igualmente con la tasa de ocupación más alta para cualquier trimestre, julio-septiembre, desde que hay cifras comparables. De tal manera que ese resultado en tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso está asociada a una gran dinámica de empleo y ocupación en estas zonas del país. Ramas de actividad. Tal y como ustedes observan en la gráfica, la agricultura y las actividades inmobiliarias, y en particular las actividades empresariales, son las que más contribuyen a la generación de empleo en este periodo, y son, dijéramos, las que jalonan esa ocupación en este periodo, adicional a servicios comunales, sociales y personales. Para el total nacional, la industria manufacturera tiene un crecimiento, una variación en la población ocupada de 0,2, y para el total nacional, construcción y comercio tienen una contribución a la generación de empleo en el trimestre de julio-septiembre negativa. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, pues tal y como lo hemos venido observando, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, conjuntamente con el transporte, almacenamiento y comunicaciones, son las que jalonan el empleo en las 13 principales ciudades, en menor proporción los servicios comunales y sociales,
construcción tiene una variación negativa muy pequeña, cercana a cero. La industria manufacturera para las 13 ciudades tiene una variación negativa de -1 y el comercio, hoteles y restaurantes de -1, de -1,9. Lo que se observa aquí es que, dijéramos, estas contribuciones negativas, pues en este trimestre, digamos, son menores a las de algunos periodos anteriores en cuanto a contribución a la población ocupada. Ahora, en términos de posición ocupacional, para el total nacional, el empleo asalariado tuvo una variación de 0,1, por lo tanto la contribución en este periodo es muy baja, mientras que la variación en el trabajador por cuenta propia, que dijéramos donde se concentra gran parte, no en su totalidad, de trabajo informal, tuvo una variación de 1% con una contribución de 0,4. De manera que para el total nacional seguimos observando este comportamiento de una mayor contribución por posición ocupacional de los cuenta propia que de los obreros y empleados, y esto está altamente asociado pues con el comportamiento de las dinámicas laborales en el sector agricultura. Para 13 ciudades, ustedes recordarán, veníamos periodo tras periodo, desde hace varios trimestres, observando que mientras para el total nacional el empleo, digamos, por cuenta propia crecía más que el obrero y empleado del gobierno, el obrero empleado particular, que se asocia más, digamos, con el empleo formal, venía creciendo más. En este trimestre, para las 13 principales ciudades, el empleo asalariado aporta 0,2, es decir, sigue aportando de manera positiva, pero en este trimestre el trabajador por cuenta propia aportó 0,4, es decir, el doble del empleo asalariado formal para este trimestre, de tal manera que, pues dijéramos, ahí hay un cambio en ese comportamiento. Ese sería entonces los resultados al día de hoy del mes de septiembre.